serie de predicaciones expositivas del Libro de Hebreos. Buenos días, se me oye, ¿verdad? Sí, porque me oigo yo de rebote, así que se me tiene que oír. Bueno, quiero saludar a todos los que estáis aquí, porque como una vez más he llegado con la hora bastante justa, no me ha dado tiempo a saludar casi a nadie. Y saludar también a los que estáis detrás de las pantallas, viendo esto en directo o viéndolo en otro momento. Hoy continuamos con la serie de predicaciones de Hebreos y llegamos al ecuador del libro. Hebreos tiene 13 capítulos y hoy vamos a terminar con el capítulo 6. Hoy vamos a ver el pasaje que está en Hebreos 6, versículos del 13 al 20. Pero antes de empezar, que ya se me pasaba, pues quiero poner este tiempo en manos del Señor. Pues Padre, queremos una vez más reconocer, Señor, que somos unos tremendos privilegiados, Señor, por haberte conocido, porque tú has permitido, Señor, que tengamos tu palabra, tu revelación en nuestras manos, Señor, que tengamos tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla, que tengamos tantas herramientas para poder estudiarla. Gracias, Señor, porque no hay palabras para describir el privilegio que supone el conocer al Dios Todopoderoso, al Creador y al Sustentador del universo, y que podamos considerarnos hijos tuyos, que podamos conocer tu voluntad para nuestras vidas, que podamos entender lo que tú quieres de nosotros, Señor, a través de tu palabra. Gracias. Te pedimos, Señor, que tú este tiempo lo bendigas, que nos ayude a concentrarnos en tu palabra, Señor, que nos ayude a quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier cosa que pueda estorbar, y que tú bendigas este tiempo y sea fructífero, Señor, en nuestras vidas, que no seamos simplemente oidores, sino que nos ayude a escuchar, Señor, con un corazón hacedor de tu palabra. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, la predicación de Eva acabó con el versículo 12 del capítulo 6 de Hebreos. En este versículo animaba a los lectores a no ser perezosos, a no darse por vencidos, sino a que persistieran en la fe, a que imitaran a aquellos personajes del Antiguo Testamento que heredaron las promesas por su fe y por su paciencia. Y podemos citar muchos de estos personajes, pero desde luego, para los judíos receptores del libro de Hebreos, el ejemplo más significativo de fe era Abraham. Por eso este versículo 13, con el que empieza el pasaje de hoy, empieza hablando de él. Así que acompáñame en vuestra Biblia, si queréis, porque hoy no va a haber ayudas de texto en la pantalla. El pasaje de hoy está en Hebreos 6, del 13 al 20, que dice así: Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo: Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hoy en día vivimos en un mundo en el que nada es seguro. Todo es relativo. Todo depende de cómo se mire y de quién lo mire. No hay valores ni principios absolutos. Y no solo eso, sino que la mentira, la falsedad y el cinismo están en cada rincón, en cada noticia, en cada conversación. Las personas mentimos mucho más de lo que queremos reconocer. Y probablemente, y espero que así sea, los verdaderos creyentes, los que tenemos temor de Dios, mentimos mucho menos frecuentemente que el resto de la gente que no conoce a Dios, pero aún así mentimos. En general, la palabra de una persona difícilmente la compromete.
Con frecuencia se hacen promesas a la ligera con pocas intenciones de honrarlas. Mentir se ha vuelto normal. Ya Jesús dijo en Juan 8:44 que el diablo es padre de mentira y que mentir es la esencia misma de su naturaleza. También dice en 1 de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Así que si el mundo entero está bajo la influencia del padre de mentira, lógicamente lo normal para la gente es mentir. Y en medio de la confusión y la inestabilidad que trae la mentira, las personas buscan algo seguro a lo que agarrarse, algo a lo que puedan confiar sus vidas. Una religión, un santo en concreto, una filosofía, personas cercanas de confianza como amigos íntimos o familiares. Pero tarde o temprano todo el mundo se da cuenta de que aquello en lo que ponen su confianza termina fallando. Y entonces crece la frustración y la inestabilidad y la inseguridad. Y tenemos que reconocer que incluso dentro de las iglesias cristianas hay falsos maestros, predicadores con gran poder de convicción, pero detrás de los cuales hay una doble vida y no son más que engañadores, ciegos guías de ciegos, como Jesús definía a los fariseos de su época. Entonces, ¿en quién podemos confiar? ¿En quién podemos creer realmente para no ser defraudados? Bueno, el cristiano sabe que la única persona en quien se puede confiar sin ninguna reserva es en Dios. La Biblia nos dice una y otra vez, y de diversas maneras, que confiemos en Dios con todo nuestro corazón. Y hoy vamos a ver, porque así lo cita el texto, el ejemplo de Abraham. Hemos visto desde el principio que el escritor de Hebreos está exhortando a los judíos a que abandonen por completo el antiguo pacto. Debían dejar todo lo relativo al judaísmo y entregarse por completo a Jesucristo. La forma, los rituales, los sacrificios, las ceremonias, todo esto tenía que quedar en el pasado. Y ahora les da un motivo más. La esencia, lo más importante siempre, aún en el Antiguo Testamento, aún en el Antiguo Pacto, siempre fue la fe. La fe siempre estuvo por encima de los rituales y de las ceremonias. Y para ello, si alguien del Antiguo Testamento era un ejemplo de fe y de esperanza, ese era Abraham. Dice Romanos 4:18 que contra toda esperanza, Abraham, en esperanza, creyó y llegó a ser así el padre de muchas naciones. El escritor de Hebreos enfoca la atención en Abraham, conocido como el padre de los creyentes. En vista de la persecución que estos judíos habrían de sufrir si se volvían cristianos, el autor les recuerda a Abraham. Abraham fue un hombre de fe que recorrió todo el camino con Dios. En medio de la adversidad, de la incertidumbre, de las cosas que parecían imposibles, él puso toda su confianza en Dios. ¿Y qué clase de fe tenía Abraham como para ser llamado el padre de los creyentes? Bueno, la vida de Abraham la tenemos relativamente reciente, porque antes de las predicaciones positivas del libro de Hebreos, estuvimos viendo el libro de Génesis desde el capítulo 1 hasta el final, ¿verdad? Y pasamos con más o menos cierto detalle por la vida de Abraham, no sé si lo recordáis. Abraham creció en Ur, una antigua ciudad caldea de Mesopotamia, en medio del paganismo y la adoración a falsos dioses. Y la Biblia no da ninguna razón especial de por qué Dios escogió a Abraham. Hasta donde sabemos, Abraham era un hombre común y corriente. Pero Dios, por sus propias razones, eligió a Abraham, le habló y le mandó ir a Harán y luego a Canaán. Y dice Hebreos 11, versículo 8, que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin más garantías que la palabra de Dios, Abraham creyó y salió sin hacer preguntas. ¿Cuántos de nosotros haríamos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros dejaríamos todo lo conocido, toda nuestra vida y saldríamos sin hacer preguntas solo porque Dios nos lo pide? Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa. Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Yo le daré esta tierra, refiriéndose a Canaán, a tu descendencia. Dios prometió entregar aquella tierra a Abraham, le dijo que haría de él una nación grande y le dijo que su descendencia sería de bendición para toda la humanidad. Esto podemos leerlo con detalle en Génesis capítulo 12.
Dios hizo esa promesa a Abraham cuando Abraham tenía 75 años, cuando no tenía hijos y cuando su esposa Sara era estéril. Isaac, su hijo, nació cuando Abraham tenía 100 años. Esto podemos verlo en Génesis 21:5. Abraham puso su fe en Dios y confió en que cumpliría su promesa, aunque tuvo que esperar 25 años para empezar a ver cómo esa promesa comenzaba a cumplirse. Unos pocos años después, cuando Isaac era adolescente, Dios puso fuertemente a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que lo sacrificara. Abraham obedeció, sin hacer pregunta una vez más, a pesar de que no tenía ni idea de lo que pasaría cuando obedeciera, a pesar de que parecía una locura sin sentido y de que no sabía los motivos que llevaban al Señor a pedirle tal cosa. Pero él confiaba en que Dios es infinitamente bueno, infinitamente poderoso y sobre todo confiaba en su soberanía, en que Él lo tenía todo bajo control, aunque Él no entendiera nada. Obedeció porque simplemente, y en contra de toda lógica humana, creyó a Dios. Pero la fe de Abraham no era ciega. Abraham no podía ver lo que ocurriría cuando obedeciera, pero él sí podía ver el carácter de Dios. Abraham conocía a Dios. Abraham tenía una seguridad sólida, porque sabía que Dios es un Dios confiable, un Dios que no falla, un Dios que no miente. Abraham sabía que cuando Dios hace una promesa, pone toda su integridad en ella. Y que, como veremos más adelante, toda promesa está asegurada por el carácter de Dios. La fe de Abraham era un ejemplo para los destinatarios de Hebreos, pero esa fe no era ni mucho menos perfecta desde el principio. Dios tuvo que tratar con él durante toda su vida. Y su fe fue madurando y fortaleciéndose desde que Dios lo llamó a lo largo de los años, por medio de las pruebas, del sufrimiento, de las caídas, de su falta de confianza, de sus dudas, y también con su experiencia con el perdón y la restauración de Dios. Y Pablo también utiliza a Abraham como ejemplo de la fe. Todo el asunto de Romanos 4 es que Abraham recibió la salvación, es decir, Dios lo justificó, Dios lo contó como justo por la fe. Y no solo recibió la salvación antes del antiguo pacto, el que Dios hizo con Moisés, sino antes de su circuncisión, antes de la señal del pacto de Dios con Abraham. Así que lo que Pablo da a entender al poner a Abraham como ejemplo de la fe es que la salvación nunca ha sido el resultado de la obediencia a la ley. La salvación siempre, aun en el Antiguo Testamento, siempre ha sido por fe. Dios hizo una promesa a Abraham, pero Abraham nunca la vio cumplida en su totalidad. Solamente el principio de ella, con el nacimiento de su hijo Isaac y posteriormente con el nacimiento de su nieto Jacob. Así que tanto Abraham como todos los demás héroes de la fe del Antiguo Testamento vivieron por fe y esperaron el cumplimiento definitivo de la promesa, aunque no llegaron a verlo. ¿Y cuál era el cumplimiento definitivo de la promesa? La bendición a todas las naciones de la tierra por medio de la descendencia de Abraham con la venida de Cristo. El cumplimiento definitivo de la promesa es la salvación de Dios por medio de Jesús. Abraham no tuvo el privilegio de ver el cumplimiento definitivo de la promesa, pero los destinatarios de Hebreos ya no tenían que esperar el cumplimiento de esa promesa. Ellos habían visto el cumplimiento. Algunos de ellos probablemente habían visto personalmente a Jesús. Otros habían recibido el Evangelio de testigos directos de la vida de Cristo. Así que para ellos la promesa no era algo abstracto, no era una realidad que quizás viniera algún día. Ya había sido cumplida en Jesús. La integridad y la fidelidad de Dios son el tema central del pasaje de hoy. Y Abraham es solo un ejemplo de aquellos que confían en la integridad y en la fidelidad de Dios, que es lo único seguro, lo único inmutable donde podemos poner nuestra confianza. ¿Hay de verdad seguridad absoluta en Dios? Abraham pensaba que sí. Y el pasaje de hoy nos da 4 razones para confiar en Dios. En primer lugar, la primera de estas razones para poner nuestra confianza en Dios es su naturaleza. Versículo 13 dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Así, después de esperar con paciencia,
Abraham recibió lo que se le había prometido. Cuando alguien jura porque quiere asegurar lo que está diciendo, jura por algo superior a sí mismo o que ama muchísimo o que considera más sagrado. Te lo juro por mi padre, te lo juro por mis hijos o te lo juro por Dios mismo, dicen algunos. Pero si Dios tiene que jurar por alguien superior o por alguien más sagrado, ¿cómo lo hará? En todo el universo no hay nada ni nadie que sea más grande que Dios. Así que lo más grande, lo más sagrado por lo que Dios puede jurar es por sí mismo. Pero está claro que Dios no necesita jurar. Dios no necesita ni siquiera prometer. ¿Por qué? Por su propia naturaleza. Él es el autor de la verdad. Dios es la verdad en sí mismo. Por su misma naturaleza, no puede mentir. Entonces sus promesas están aseguradas por quien Él es. Cualquier cosa que Dios diga tiene que ser verdad. Así que si Dios hace una promesa, tiene que cumplirla. No puede ser de otra manera. Aquellos a los que os gusta cocinar, o los que no tenéis más remedio que hacerlo de vez en cuando, aunque no os guste. Si tenéis que hacer algo en el horno, un asado o un bizcocho, y tenéis que sacar la fuente que está a 200 grados, ¿cómo lo hacéis? Os ponéis unos guantes especiales de un material que está preparado para la alta temperatura, y una vez que lo ponéis, no vais temerosos a ver si podéis o no podéis tocar la fuente. La cogéis con confianza porque sabéis que no os vais a quemar. Sabéis del material que están hechos los guantes, conocéis su naturaleza y sabéis que no os van a fallar. ¿Verdad? Y como veo caras raras, que quizá haya gente que no haya cocinado nunca, espero que por lo menos se hayan tirado a una piscina. Cuando nos tiramos a una piscina y lo hacemos con confianza porque conocemos que lo que hay dentro es agua, y aunque no sepamos nada de física, sabemos que la naturaleza del agua, por su densidad, va a amortiguar nuestra caída y no nos vamos a hacer daño, ¿verdad? A nadie se le ocurre tirarse a una piscina en la que no hay agua. La naturaleza del aire, por su densidad, no va a amortiguar nuestra caída, y la naturaleza del hormigón que está en el fondo no nos va a recibir con mucho cariño. Entonces, de la misma manera que confiamos en ciertas cosas porque conocemos su naturaleza y sabemos que no nos van a fallar, mucho más podemos confiar en Dios porque sabemos que Él no va a fallar a su propia naturaleza. Él es la verdad en términos absolutos y sus promesas son verdad. Dice Romanos 4:17 que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Cuando Dios promete algo, cuando Dios habla de las cosas que están por venir, son tan ciertas como si ya hubieran pasado. Y Pablo, al comenzar su carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 2, le dice que la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y Santiago también habla de lo confiable que es Dios al principio de su carta. En Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no se desvía nunca de su voluntad o de sus promesas. No puede. La segunda de las razones que vamos a ver esta mañana para confiar en Dios es su propósito. Y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Abraham estaba seguro no solamente por quien Dios es, sino por su propósito. Dios no sacó a Abraham de su tierra y lo envió a que vagara por una tierra extranjera por el resto de sus días por capricho. Dios jamás hace nada, ni la más mínima cosa, por capricho o porque sí. Dios siempre tiene un propósito para todo aquello que permite, por insignificante que parezca. Todos los acontecimientos de la historia de la humanidad, desde las guerras más importantes, los descubrimientos que marcaron la historia, hasta los detalles más tontos, las cosas más insignificantes de tu día a día, todo está permitido por Dios. Todo tiene un propósito y todo está controlado y determinado por su perfecta y absoluta soberanía. Y Dios tenía un propósito para Abraham y para el mundo por medio de Abraham. Abraham no le pidió a Dios que lo enviara a Canaán, ni que bendijera al resto de la humanidad por medio de él. Esto fue idea de Dios, fue su propósito. Era parte del perfecto plan divino y Abraham lo sabía. Hoy en día entendemos un pacto como un acuerdo entre dos o más partes en las que cada uno se compromete a cumplir ciertas condiciones, ¿verdad?
Si una de las partes incumple sus condiciones, la otra queda liberada del cumplimiento del pacto. Y además puede tomar represalias, puede denunciar a la persona que ha incumplido. Pues bien, en tiempos de Abraham, esto no se hacía en una notaría. Cogían uno o varios animales, los sacrificaban, partían sus cuerpos en dos y pasaban por entre los cuerpos de los animales. Pues bien, el pacto de Dios con Abraham, junto con su promesa, no era así. Era incondicional. Dios no le dijo a Abraham que lo bendeciría si él cumplía ciertos requisitos. Dios, a lo largo de su vida, le pidió a Abraham que hiciera muchas cosas, y Abraham obedeció en la mayoría de ellas. Pero no fue la obediencia de Abraham lo que garantizaba el cumplimiento de la promesa. La promesa de Dios a Abraham era unilateral e incondicional. Unilateral e incondicional. Por eso era en sí misma la garantía de su propio cumplimiento. En Génesis 15 podemos ver cómo Abraham preparó los animales partidos y después cayó en un profundo sueño y vio cómo era Dios el único que pasaba por entre esos animales. Así que, por decirlo de alguna manera, Dios se estaba comprometiendo únicamente consigo mismo. En lo que al cumplimiento de la promesa se refiere, Abraham no era más que un espectador, que veía lo que Dios estaba haciendo por él y por medio de él. Dios tenía un propósito en mente para Abraham, y el propósito era que Abraham sería bendecido, y el mundo sería bendecido a través de su descendencia en la redención y la salvación que vendrían en Cristo. Poco después de la caída de Adán y Eva, del asesinato de Caín a Abel, de cientos de años de maldad humana, hasta el diluvio, la cosa no se arregló con la familia de Noé, porque años después el ser humano volvió a demostrar su orgullo, su rebeldía y su pecado en Babel. Pero aún así Dios no se rindió con el hombre. Dios no tiró la toalla, porque su propósito, su plan eterno era que aquellos que creó a su imagen y semejanza le sirvieran y le adoraran. Pero para ello debía redimirlo, debía solucionar el problema del pecado. Así que Dios escogió a un pueblo determinado para que fuera el canal por el que fluyera la misericordia y la gracia para el mundo. Y el padre de ese pueblo fue Abraham. De sus descendientes vendría la nación de Israel, el canal que Dios escogió para revelarse a sí mismo y a su palabra y para acabar redimiendo al ser humano pecador. Los pactos, la ley, las profecías, los sacrificios, todo vino por medio de Israel, hasta que el plan culminó con la llegada de Cristo, del Mesías, que también venía de Israel, también era judío. El plan divino de la redención se llevó a cabo mediante este pueblo escogido de forma soberana y especial. Como dice Juan 4:22, que dice, la salvación proviene de los judíos. Y todos los judíos provienen de Abraham. Dios escogió a Abraham, pero no lo hizo por ningún mérito o alguna cualidad o capacidad especial. Lo escogió por su voluntad soberana. Mirad lo que dice Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Y Pablo escribió en 1 Corintios 1:27 que Dios escoge a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Dios escoge a lo insignificante para manifestar su poder y su gloria. Así que, dicho sea de paso, nunca te tengas en tan poco, nunca consideres que eres demasiado insignificante como para servir para los propósitos de Dios. Porque Dios escoge a lo insignificante, a lo pequeño, para avergonzar a lo fuerte, para manifestar su poder y su gloria. En la Biblia vemos muchas promesas que están sujetas a la obediencia y la fidelidad del hombre. Levítico 26, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de esto. En Levítico 26 podemos ver las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Podéis leerlo en casa si queréis. Pero en este caso, la promesa de Dios a Abraham y por extensión a todas las naciones de la tierra no dependía de nadie, de la fidelidad de nadie más que de la suya propia. Era incondicional e inmutable. Por eso, su propósito se iba a cumplir sí o sí. La tercera de las razones que nos da este pasaje para confiar en Dios es su juramento. Dice, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y continúa el versículo 16. Porque los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos,
y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. La tercera garantía que Dios da es su juramento. En tiempos del Nuevo Testamento era común que una persona jurara por algo o por alguien mayor o más sagrado, por el altar, por el sumo sacerdote, por el templo, por Dios mismo. Y una vez hacía el juramento, se acababa la discusión. Se suponía que nadie se atrevería a hacer semejante juramento si no estaba completamente determinado a cumplirlo. Pero es cierto que en tiempos de Jesús muchos de los judíos no tomaban en serio sus juramentos. Por eso Jesús prohibió el juramento a causa de esta práctica pecaminosa. En Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37, podemos ver que Jesús enseñó que la sinceridad de una persona debe ser tan absoluta que su palabra sea incuestionable, que sea fiable cuando diga sí o cuando diga no. Así los juramentos ya no serían necesarios. Y yo me pregunto, ¿nuestra palabra es así, de confiable? ¿Somos tan absolutamente sinceros que por defecto la gente confía cuando afirmamos o negamos algo? Dice el versículo 13 que Dios juró por sí mismo. Y esto podemos verlo en Génesis capítulo 22. Después de que Dios pidiera a Abraham que sacrificara a su hijo y él estuviera dispuesto a hacerlo, aunque sabemos que al final no lo hizo porque Dios lo detuvo y proporcionó un carnero para el sacrificio. Dios le dijo lo siguiente, en Génesis 22 del 16 al 18. Le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios hizo la promesa a Abraham en Génesis 12 y la confirmó. Le volvió a repetir los mismos términos con un juramento en Génesis 22. Por supuesto, Dios no necesitaba hacer un juramento. Su palabra es igual de buena, igual de fiable, igual de perfecta, con o sin juramento. Dios es la verdad en sí mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando oraba al Padre en Juan 17, dijo, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿por qué Dios hizo un juramento? Bueno, para acomodarse a la fe débil del hombre, Dios juró por sí mismo. Su promesa ya era irrompible, así que su juramento no aseguraba más que la promesa. Sin embargo, se adaptó a la forma humana de hacer las cosas y juró por sí mismo y lo hizo para reasegurar a los que son lentos para creer, para darle una seguridad adicional, de la confiabilidad total de su palabra. La sola palabra de Dios es garantía suficiente, pero Dios hizo un juramento para mostrar que eso era exactamente lo que quería decir y lo que estaba determinado a hacer. Y el escritor extiende la aplicación de la bendición divina a todos los creyentes, llamándoles herederos de la promesa. Esto significa que la promesa de Dios a Abraham trasciende los siglos y es en Cristo tan vigente en el tiempo en el que se escribió Hebreo, como en el tiempo de Abraham, como hoy en nuestros días. Y dice en el versículo 17 que Dios quería dejar claro que su propósito es inmutable. ¿Y cuál es este propósito? Pues podemos leer acerca del propósito de Dios en Efesios 1, versículos 4, 5 y 11. Dice que el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, era la de salvar a los creyentes en Jesucristo. Ese ha sido el propósito de Dios siempre. Y este propósito es firme, inalterable, inconmovible. Por eso Dios hizo una promesa y la confirmó además con un juramento. Como dice el versículo 18, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Las dos cosas inmutables son la promesa de Dios y su juramento. Son inmutables, sin posibilidad alguna de cambio o de variación. Y la palabra griega que se usa aquí para inmutable es ametácetos, y se usaba en relación a los testamentos.
Y quería decir que un testamento, una vez que estaba hecho, era ametácetos, es decir, era inamovible, inmutable. Nadie podía cambiarlo sino su autor. Y Dios ha declarado que su promesa y su juramento son ametácetos, incluso para Él mismo. No pueden cambiar. Además, el autor escribe que es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir, como hemos visto. Sería contrario a su naturaleza. Dice en Números 23, 19, por ejemplo, que Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de parecer. Esta inmutabilidad de Dios es lo que nos da la firmeza, la absoluta seguridad para que podamos confiar en Él en cualquier circunstancia. Esto es lo que hace que Él sea la roca sobre la cual podemos edificar nuestra vida, sin temor alguno de que nada ni nadie pueda conmover esos cimientos. Y lo hizo así, para que tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, dice. Y respecto a esta palabra refugio, la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia, usa esta palabra en referencia al lugar donde se acude, con la misma palabra griega que se refería a las ciudades que Dios proporcionó en el Antiguo Testamento para los que buscaban protección de los vengadores por una muerte accidental. ¿Recordáis? Esto podemos verlo en Deuteronomio 19 y en Números 35. Y nosotros, los que creemos, como herederos de la promesa, hemos escapado por la gracia de Dios al poder de la incredulidad y al poder del pecado. Y nos hemos vuelto a Dios, como dice el texto, para aferrarnos a la esperanza que está delante de nosotros. Somos el pueblo que en busca de refugio hemos acudido a Jesús, quien es en sí mismo la esperanza, nuestra esperanza, y nos ofrece vida nueva. Y por último, la última de las razones que vamos a ver hoy para confiar en Dios es su sumo sacerdote. Esto ya nos va sonando, ¿verdad? Dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios le dio a Abraham la seguridad de su naturaleza, de su propósito y de su juramento. Y Él también da todas esas cosas a los que hemos creído en Cristo. Pero nos da una cosa más, su sacerdote. Ese definitivo y perfecto sumo sacerdote del que hemos venido hablando en las últimas predicaciones y que vamos a seguir tratando en los capítulos que vienen. Jesús, quien sirve de ancla para nuestra alma, quien va a evitar que nos vayamos lejos de Dios a la deriva. Después de analizar la absoluta confiabilidad de la promesa de Dios al creyente, el escritor vuelve a recurrir a símbolos, a imágenes, para explicar mejor las cosas. Y dice que la esperanza es como un ancla, da estabilidad y seguridad al alma. El autor de Hebreos quiere transmitir la imagen de una barca, sacudida por las olas, pero mantenida en su sitio por un ancla que se aferra al fondo del mar. Así, nuestra alma, aun sacudida por los vientos y las olas de las dudas, de las circunstancias difíciles, tiene un ancla segura de esperanza firmemente arraigada en la roca que es Jesús. Este ancla da estabilidad al alma y eso incluye toda nuestra vida interior, nuestra voluntad, nuestra razón, nuestras emociones. La fe es como el cable, como la cadena que nos une al ancla de nuestra esperanza, que está firmemente arraigada a la roca que es Cristo. Quiero que imaginéis un barco que está en medio del mar y viene una fuerte tormenta, con olas gigantes, con vientos huracanados que parecen que van a hundir el barco. Los marineros corren a buscar el ancla, entre varios la cogen y la tiran al interior de la bodega. Esto no tendría ningún sentido, ¿verdad? Sería absolutamente absurdo, porque el hecho de tirar el ancla en el interior de la bodega no aportaría ninguna seguridad ni ninguna estabilidad al barco. ¿Cuánta gente hay que busca la paz dentro de ellos mismos? ¿Cuánta gente hay que por medio de filosofía, de meditaciones y demás cuentos echan el ancla de su vida en su propio interior, buscando paz, buscando seguridad, buscando estabilidad y no la encuentran? Es imposible. Necesitamos algo externo a nosotros mismos, a lo que poder agarrarnos. Cuando nuestras vidas son zarandeadas por las circunstancias, por las dudas, por el sufrimiento,
Necesitamos algo seguro y estable, externo a nosotros mismos, donde poder echar el ancla. ¿Y dónde? Si no en Cristo. ¿Qué o quién vamos a encontrar que sea totalmente inmutable, totalmente seguro y confiable, sino Dios? Como le dijo Pedro a Jesús en Juan 6:68, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Él es la roca a la que podemos aferrar nuestra ancla cuando vienen las tormentas de la vida. Y ahora nuevamente el escritor de Hebreos vuelve al tema del sumo sacerdocio de Cristo, con una referencia al santuario interior que está detrás del velo. Y estas palabras traían a la memoria de los receptores de esta carta el día de la expiación, que ya hemos tratado en otras predicaciones. El día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Y además los hebreos receptores de estas palabras sabrían, por el evangelio que se le había predicado, que después de la muerte de Cristo el velo se rasgó de arriba abajo, como símbolo de que esa separación entre la gente común y la presencia de Dios había desaparecido. Por eso, como decíamos, tenemos un gran sumo sacerdote que ha penetrado los cielos, hasta el lugar santísimo por excelencia, Jesús, el Hijo de Dios, y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Nuestra alma, anclada, ya está segura detrás del velo, en el lugar santísimo eterno. El ancla de nuestra esperanza tiene su seguridad en que Jesús, en su forma humana, ya glorificada, ha entrado en el cielo. Él ha entrado en el cielo en su humanidad, como garantía de que también nosotros estaremos con Él. Y esta garantía podemos verla en las palabras como precursor. ¿Qué significa esto? Que nos precedió, que va delante de nosotros abriendo camino y nosotros le seguimos. Esa es nuestra garantía. De la misma forma que Jesús ascendió al cielo en su cuerpo humano glorificado y entró ante la presencia de Dios Padre, así también nuestros cuerpos serán glorificados y estaremos con Cristo en la presencia del Padre. Esta es nuestra esperanza. Y no es una esperanza como algo que se piensa que tal vez pase o que es muy probable, como le pasa a las personas católicas. Si tú le preguntas qué será de ellos cuando mueran, te dicen que esperan ir al cielo, que esperan que sea así. Eso es lo que creen, lo que piensan, pero no están seguros. Este no es nuestro caso. Para nosotros esperanza y certeza son sinónimos, porque es Dios el que asegura su promesa y porque nuestra salvación no depende de nuestra obra, depende únicamente de la obra de Cristo. Por último, dice el escritor que Jesús llegó a ser sumo sacerdote para siempre. Un sumo sacerdote arónico, como ya sabemos, ocupaba el cargo de sumo sacerdote de forma temporal. Jesús ocupa este cargo supremo para siempre. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año. Jesús entró en el cielo para siempre y Él intercede por nosotros de forma permanente. Cuando Jesús entró al lugar santísimo celestial, ya no salió para entrar otra vez, año tras año, sino que se sentó para siempre a la diestra de la majestad en la altura. Jesús permanece allí para siempre como ancla de nuestra alma. Tan alto nivel de seguridad es incomprensible, es inexplicable. Se me venía a la cabeza el versículo de Filipenses 4:7, que dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Corazón y tus pensamientos llenos de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, llenos de esta paz de Dios incomprensible, inexplicable. Y añade el autor para terminar que Jesús es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto? ¿Quién era este Melquisedec? Bueno, no vamos a entrar en detalle porque lo vamos a ver a partir del versículo 7 de forma más extensa. Pero decir que este Melquisedec aparece por primera vez en Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20. Abraham viene de rescatar a su sobrino Lot, que había sido secuestrado por unos reyes cananeos, y Melquisedec le sale al encuentro. Este Melquisedec no había sido mencionado antes, hasta este capítulo, y después no vuelve a ser mencionado hasta el Salmo 110. Y luego la Biblia vuelve a guardar silencio sobre este hombre hasta este libro de Hebreos. Es un personaje misterioso. De hecho, hay muchos que piensan que puede ser una teofanía, una aparición de Cristo preencarnado antes de su nacimiento en Belén. Pero lo importante es que Él era rey y sacerdote al mismo tiempo. Dice la Biblia que Él era rey de Salem
y sacerdote del Dios Altísimo. A diferencia del sacerdocio arónico, Melquisedec no heredó el sacerdocio de la generación anterior, ni tampoco vemos que tenga sucesores. Y David, en el Salmo 110, dice que Dios le juró al Mesías que además de ser rey eterno, sería también sacerdote para siempre, según el orden de este Melquisedec. Así que en Jesús no solamente tenemos un rey que reina para siempre, sino que ya no hacen falta más sacerdotes, porque tenemos también a un sumo sacerdote para siempre, que intercede por nosotros para siempre, según el orden de Melquisedec. Y quiero terminar haciendo un breve resumen de lo más importante que hemos visto en este texto. En Abraham tenemos un ejemplo de fe y de esperanza. Y este pasaje nos da 4 razones para poner toda nuestra confianza en Dios. Su naturaleza, Dios es la verdad en sí mismo, Él no puede fallar a su propia naturaleza, Él no puede mentir. Su propósito, que se refleja en la promesa de que Abraham sería bendecido y el mundo sería bendecido por medio de su descendencia, con la redención y la salvación que vendrían en Cristo. Su juramento, hemos visto que Dios no necesita jurar, que su palabra es la verdad absoluta, pero que Él aún así se adapta a la forma humana de hacer las cosas. Y su sumo sacerdote. Cristo es nuestra esperanza, el ancla de nuestra alma, y Él es nuestro Rey eterno y nuestro sacerdote para siempre. Pues que el Señor os bendiga y que el Señor bendiga su palabra haciéndola fructífera en nuestras vidas. Amén.